Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Queay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Según Lieberman, Irán destina 2.500 millones de dólares anuales a financiar el terrorismo en Siria, Líbano, Yemen, Irak y Gaza. Israel designa por primera vez a una mujer piloto como comandante de escuadrón de su fuerza aérea. Legisladores israelíes que visitaron Argentina alertaron de lazos entre el narcotráfico en la zona y financiación del terrorismo mundial. Un funcionario de turismo en Suiza se queja en una carta del comportamiento de los visitantes judíos ortodoxos. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Volveremos después con Raquel en la agenda. Ahora les hablamos del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, que elogió a Estados Unidos por la reintroducción de las sanciones contra Irán y destacó que el dinero que el régimen de los ayatolás consiguió del levantamiento de las sanciones como consecuencia del acuerdo nuclear de 2015 ha sido destinado a financiar el terrorismo. Según el ministro, el presupuesto para apoyar el terrorismo de Irán es de 2.500 millones de dólares anuales, una suma que es asignada para la fuerza Quds en Siria y para financiar a Hezbollah, las milicias chiitas en Irak, las milicias hutíes en el Yemen, para Hamas y la yihad islámica en Gaza. Además, el titular de Defensa advirtió que el presidente sirio Bashar al-Assad no está satisfecho con recuperar el control del sur de Siria, sino que planea reconstruir el ejército sirio y convertirlo en una fuerza mucho más grande y poderosa de lo que fue antes de la guerra civil. Bueno, lo que dice Lieberman ha sido ratificado con cifras parecidas también creo que por Netanyahu y tiene que ver con la negativa del presidente Trump a seguir en el acuerdo nuclear de 2015 y su exigencia de que un acuerdo con Irán tiene que pasar por prohibirle financiar el terrorismo. Estamos hablando de que de 2015 hasta ahora, en estos 2 o 3 años que se han levantado las sanciones, pues se han destinado anualmente 2.500 millones de dólares. Esto es mucho dinero. Yo no sé cuál es el presupuesto del país, por ejemplo, de España, porque esto en dólares, bueno, en euros serán, en vez de 2.500, serán 2.000 millones, pero 2.000 millones, me parece, de euros alcanzan para financiar un país de tamaño medio, y ese es el dinero que ha destinado a grupos terroristas. Estamos hablando también de grupos que apoyan al ejército en Siria, pero también a Hezbollah, que ya sabemos que es un grupo terrorista que domina la política en Líbano, que ha prometido también destruir Israel y que actualmente funciona a las órdenes del ejército presidencial sirio, pero también los ejércitos de las milicias chiitas en Irak, que son los que en definitiva han recuperado terreno frente a Daesh, las milicias hutíes en el Yemen, que hoy en día se están ensañando especialmente con Arabia Saudí, y con los grupos de los cuales aquí damos noticia prácticamente todos los días, como son Hamas y la yihad islámica en Gaza. Y aparte de esto, pues Lieberman ha señalado que la intención del Assad, una vez que termine de recuperar esta zona cercana a la frontera con Israel, es potenciar la presencia del ejército en la zona, lo cual supone también un compromiso por la seguridad, especialmente si tomamos en cuenta que Siria todavía sigue en estado de guerra con Israel. No han firmado más que ceses del fuego y no hay ningún tratado de paz que se haya firmado ni del que se haya hablado, con lo cual la situación sigue abierta y es una zona que una vez que acaben las batallas actuales pues se puede convertir en problemática, ya que desde allí sería para Siria bastante más sencillo ayudarse de todas estas milicias chiitas o financiadas por Irán, de las que hemos hablado, para atacar Israel desde el norte.
El comandante de la Fuerza Aérea israelí ha designado a la primera mujer comandante de su escuadrón de inteligencia. Tiene 34 años y estará al frente del Escuadrón 122 de la Fuerza Aérea, también conocido como Nachshon, que participa en operaciones encubiertas a cientos y miles de kilómetros de Israel. La unidad utiliza aeronaves G-550 adaptadas por la industria aeroespacial israelí. Para ello será promovida al rango de teniente coronel. Los aviones de inteligencia están manejados por analistas de inteligencia aérea que procesan y analizan los datos que aparecen en sus pantallas durante la misión, supervisan todas las unidades que participan en ella en el terreno y pueden proporcionar información operativa en tiempo real a los aviones de combate, a los aviones de reabastecimiento de combustible y a otras aeronaves. El hecho de que los aviones estén tripulados es un factor crítico en el éxito de una operación. Sí, lo que tiene de destacado no solamente es el hecho de que la primera mujer que va a dirigir un escuadrón de inteligencia, porque ya existían mujeres al frente de escuadrones de la Fuerza Aérea Israelí, pero el escuadrón de inteligencia es, como cuenta la noticia, es algo más importante. Por ejemplo, las famosas operaciones encubiertas, todos estos ataques que se dan a convoys de Hezbollah o de armas iraníes para Hezbollah en territorio sirio o sobrevolando espacios aéreos de terceros países, etcétera, etcétera. Y son operaciones, aparte de encubiertas, muy complejas porque se sale con una información parcial de la operación. Cuando hay operaciones de ataque ya se sabe perfectamente a través de fotos satelitales, se determinan cuáles van a ser los objetivos, el orden, etcétera, etcétera. En cambio, en las operaciones de inteligencia se comienza una primera fase y sobre la marcha se van dando nuevas órdenes y objetivos, lo cual es una situación mucho más compleja y que exige una responsabilidad mucho mayor. O sea que se proporciona información operativa en tiempo real que hace que de pronto tengan que despegar o aterrizar nuevas aviones que en principio no participaban o que dejan de hacerlo. Y para eso, para este tipo de operaciones, no se utilizan drones. Hemos hablado mucho últimamente de los drones en las guerras modernas, en las operaciones bélicas actuales, incluso contra terrorismo, y que tienen una autonomía y una participación cada vez mayor. Pero no en este caso, porque la inteligencia que se requiere para la toma de decisiones todavía no está al alcance de ningún sistema informatizado. Son decisiones que dependen de la inteligencia humana, de factores muy complejos y en los que intervienen tantos elementos que sería muy difícil y de momento imposible clasificarlos y organizarlos para sacar de ellos un mecanismo, un algoritmo, digamos, un plan de operación general sobre este tipo de operaciones. Una comitiva de legisladores de Israel visitó la Argentina y alertó sobre los lazos entre las bandas de narcotraficantes en América Latina y su conexión con el financiamiento del terrorismo mundial, a la vez que ofreció cooperación de Jerusalén para dar al gobierno de Mauricio Macri soporte tecnológico y apoyo en ciberseguridad para la lucha contra los grupos extremistas violentos. La comitiva parlamentaria de Israel estuvo conformada por Haim Helin, Itzik Esmuli, David Bitan, David Amsalem y Yehuda Joshua Glick. La comitiva visitó también Chile y Perú en el marco de la gira por América Latina y los acercamientos de Jerusalén con la región. Sí, bueno, siempre es bienvenida una comitiva de legisladores de Israel que visiten cualquier país y sean recibidos como tales, con naturalidad. En este caso, aparte de fomentar el acercamiento, la mejora del balance comercial, porque tanto Argentina como Israel esperan que se mejore, por ejemplo, el comercio exterior y los intercambios, pero esta vez también había un mensaje muy importante, que era advertir sobre estos lazos entre los narcotraficantes que operan en América Latina y la conexión con el financiamiento del terrorismo mundial,
Esto está básicamente centrado especialmente, y ya se ha denunciado en muchas ocasiones, en una zona que es la triple frontera que se llama entre lo que es Argentina, Paraguay y Brasil. En esta triple frontera pues hay mucho contrabando, de forma tradicional siempre ha sido así, pero ese contrabando hoy en día se utiliza para el narcotráfico y está operado por gente vinculada a Hezbollah, que es como decir, si retomamos las noticias anteriores, que también es una prolongación de la infiltración iraní en la zona. Ya hemos conocido en el pasado la infiltración iraní en gobiernos del área latinoamericana, especialmente en Venezuela y en algunos aliados que tenía en la zona, como podían ser Ecuador y otros países afines, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Y hoy en día, pues esos países no solamente sirven de puente diplomático a las aspiraciones de expansión de Irán, sino también para financiación a través del narcotráfico de operaciones de terrorismo internacional que luego desarrollarán los grupos que hemos mencionado antes, como Hezbollah, etcétera. Pero sin olvidar que ya en el año 92 Hezbollah atentó contra la Embajada de Israel en Argentina y que en el año 94 realizó el mayor atentado terrorista antisemita de todo el continente americano en el atentado contra la sede de la Mutual AMIA en 1994, en la que murieron 85 personas, que aún no ha sido juzgado y que la justicia argentina ha reclamado la presencia de los jerarcas más altos en aquella época de la República iraní. Así que de todo de esta mezcolanza de elementos terribles y negros de este mundo, pues es parte de lo que estos legisladores de Israel vinieron a advertir. No son representantes de un solo partido, representan al arco parlamentario israelí. Si bien son solo 5, pues sí que hay gente que pertenecen a la coalición de gobierno y no de la oposición, etcétera, etcétera. Un funcionario de turismo del área de Davos, en Suiza, escribió una carta quejándose del comportamiento de los visitantes judíos, que fue traducida al hebreo y se publicó en los hoteles. La carta estaba dirigida al líder de la comunidad judía local y cuenta que ha habido quejas de que los pañales y otros desperdicios simplemente se quedan en el bosque, que los parques infantiles han sido ocupados por grandes grupos sin dejar espacio para las familias pequeñas y que durante 2 visitas en una fábrica de queso local en 2017 y 2018 los invitados judíos se taparon la nariz molestando a algunos de los otros participantes. El funcionario suizo hizo traducir la carta al hebreo y al yidis. En los últimos años, los hoteleros de Davos han dependido de la clientela ultraortodoxa que se congrega allí durante los meses de verano, que para la región de esquí está fuera de temporada. Esta tendencia ha permitido a familias generalmente numerosas disfrutar de un costo reducido para las vacaciones en los centros turísticos con una infraestructura excelente. Pero las tensiones empezaron a formarse por lo que algunos atribuyen a diferencias culturales, pero que en realidad se trata de anfitriones intolerantes y xenófobos. Xenófobos y racistas y... No lo elevaría esto digamos, al grado de antisemitismo, sino que yo creo que es racismo. Es decir, esta gente, estos funcionarios de turista, pues le cae muy mal la gente que tiene un comportamiento, que visten de una manera distinta, que en definitiva que no son los clientes ricos habituales de la temporada de invierno. Estamos hablando de Davos, la sede de tantas conferencias internacionales y que tiene unas pistas de esquí excelentes, pero que en verano pues se quedaron sin clientes, pues han desarrollado una nueva línea de negocios ofreciendo esto a grupos de judíos ultraortodoxos. Ellos consiguen que la cocina sea kasher, pero ya hace unos meses hemos visto un incidente similar
en el cual se había puesto un cartelito, se pide a los clientes judíos que no abran las neveras de la comida kasher, no sé qué, o que no utilicen las piscinas. Bueno, vamos a ver. Los clientes judíos ortodoxos o ultraortodoxos tienen algunas características propias. Primero, que van vestidos como van vestidos. Todos van de blanco y negro, con trajes, los hombres, las mujeres de faldas muy largas y muchas veces con turbantes o con pañuelos en las cabezas, porque así es la tradición. Pero si a los hoteleros de Davos no les interesa este público, pues no tienen más que cortar el grifo a los agentes turísticos que los traen. Esto me recuerda a mí un poco lo que pasa aquí en España con los desmanes en la famosa ciudad de Magaluz, en Palma de Mallorca. Si no quieren el turismo de borrachera, pues que dejen de operar con esos tour operadores, digo yo, ¿no? Y que hagan que cierre, claro, que ahí van a tener las presiones de los hoteleros de Magaluz para que sigan operando porque ellos se benefician. Y de la misma manera los hoteleros de Davos pues estarán en contra de que se vayan estos grupos ultraortodoxos. Así que esta es una cuestión interna que tienen que dilucidar los suizos con su racismo y clasismo tradicionales, a ver si son capaces de, aparte de ir proclamándose como los adalides de la democracia en el mundo por la forma que tienen de elegir a sus gobernadores, que me parece ejemplar, pues también sería muy bueno que el comportamiento de la gente fuera un poquito más humano, menos racista, menos clasista, y que ellos lo demostraran incluso, por ejemplo, diciéndole a este señor funcionario de que mejor que se dedique a otra cosa. Terminamos así esta primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora con Raquel en la agenda cultural. Bienvenidos de nuevo, estamos ahora ya en la agenda. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y comenzamos con una exposición, nos trasladamos a Córdoba, concretamente a Lucena. A la Perla de Sefarad. A la Perla de Sefarad para hablarles de la exposición Salón Sefarad. Exacto, es una exposición en honor a los judíos que emigraron a Seattle. Uh-huh. Es itinerante, les sonará. Ya hemos hablado de esta exposición. Alguna vez hemos comentado. Sí, estuvo en León. Si son oyentes de Sefarates España, también le dedicamos unos minutos en el de esta semana, en el espacio de esta semana, en la entrega. Sefarates España. Exacto. Pero queríamos traerlo también en la agenda cultural porque, bueno, es una exposición muy emocionante que recoge eso, las historias, fotos, canciones o juegos que forman parte de la comunidad judía de Seattle, que en su mayoría está compuesta por sefardíes. Y eso es de lo que nos habla esta exposición, de esos miles de judíos sefardíes asentados desde 1492 en Esmirna y la isla de Rodas, que para construir una nueva vida para sus familias se asentaron en el noroeste de los Estados Unidos, en Seattle, a principios del siglo XX. Comentarles que se puede ver en la Biblioteca Municipal Lucentina, donde además está la exposición dedicada a Ana Frank, de la que ha surgido ese concurso literario que convocaba a escolares de toda España. Ya se conocen los ganadores, premiados. Todavía no se han hecho públicos, pero sí comentarles que muy pronto aparecerán esos relatos relacionados con esa exposición dedicada a Ana Frank en un libro que se publicará y que recogerá los 24 relatos finalistas de este concurso. Pues con esa exposición hemos aprovechado para comentar también, adelantar que ya han salido del horno esas nominaciones, así que serán públicas más adelante. De momento eso es lo que podemos decir. Continuamos, Raquel. Les presentamos un libro, El arpa de Davita. Lo edita Libros del Zorzal y está escrito por Chaim Potok, que fue un rabino nacido en el Bronx, en Nueva York, que obtuvo éxito con su primera novela, quizás les suenen, The Chosen. Pertenece a la misma generación que Below y Roth. Les contamos de qué va el libro. Para Davita Chandal, crecer en Nueva York
en la década de 1930 y 1940 es a la vez una experiencia de alegría y de tristeza. Sus amorosos padres, ambos fervientes militantes comunistas, la contagian con el brillo feroz de la esperanza de un mundo nuevo y mejor, pero las privaciones de la guerra y la depresión que se cobran su implacable peaje. Inesperadamente, Davita encuentra en la fe judía, que hace largo tiempo su madre había abandonado, un consuelo a su inquisitivo dolor interno y una prueba para su incipiente espíritu de independencia. A medida que Davita cobra vida, también lo hace el libro. Los campos de exterminio de Hitler, las tropas de Franco, la bomba atómica, no pueden derrotar a los personajes de Potok, porque hay un lazo dulce y amoroso que une sus vidas, un lazo simbólico por los suaves tonos de la pequeña arpa colocada en la puerta de cada uno de los departamentos en que Davita ha vivido. Pues esa es una de las obras literarias que traemos aquí a Radio Sefarad, en este caso a mitad de semana, para que puedan amenizar sus tardes veraniegas. Eso. Y como siempre decimos, Alex, intentaremos hablar con los responsables de la edición de El arpa de Davita para que nos ofrezcan más detalles. Muy bien. ¿Cerramos la agenda? ¿Te apetece ir de tapas? Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Siempre a mí tengo el postre, hoy tengo piña, ayer tenía uvas, pero bueno, luego verdad, podemos irnos de tapas. Ayer estabas más romano, hoy estás más tropical. Sí. Pero bueno, vámonos de tapas a la vez que acudimos al 10º ciclo de cine israelí. Han conjugado en Segovia estas dos actividades tan nutritivas, tan estupendas, y presentando la entrada de este 10º ciclo de cine israelí en la Taberna del Fogón, que está en la calle de la Judería Vieja, en el centro de Segovia, se podrán degustar suculentas tapas acompañadas de una bebida por un precio muy asequible. Bueno, pues... Si quieres lo digo. Sí, oye, ¿el precio o el menú de tapas? Las dos cosas. Bueno, pues si las tienes, estupendo. 4,95, promoción especial, tapa y bebida. Y bueno, la promoción es válida para cada día de proyección en horario de 8:30 a 21:30 horas. Ya saben que las películas empiezan a las 10, o sea que es un aperitivo para ir... Para no pasar la película rugiendo, ir ¿no? alimentados a ver las maravillosas propuestas de este ciclo. El sábado 4 de agosto ya no llegamos a la tapa. Era un mollete de rechupete, así lo definen. El sábado 11 sí que llegamos, es la tapa ganadora del concurso de Calles 2007 y es una milhoja de berenjena con cordero al curry y verduritas de la huerta con salsa de albaricoques. Qué mal suena, ¿no? Malísima, ¿no? Bueno, creo que voy a sacar una entrada para el próximo. A lo mejor te gusta más la del sábado 18 de agosto, que ganó en el concurso de Calles de 2008. Sansatico de pasta filo relleno de guiso de ave, pasas y almendras bajas y almendras bajo salsa de granadas. Bueno, yo me quedo más con la otra. El ave... Y el 25 de agosto es la tapa ganadora del año 2010 y es un lomo de bacalao superior sobre tomate, puerro y cebolla confitados con crema de Ribeiro gratinada. Bueno, tiene muy buena pinta, pero el bacalao me lo como en el norte, así que me quedo con la primera, con la de cordero. Pero bueno, es más segoviano. Es más segoviano. Cualquiera de las opciones es buena para ir al cine y para acercarse, si quieren, con esa entrada a los fogones a degustar una de estas tapas. Así que nada, tenemos opciones varias para el verano, para abrir boca y bueno, para leer, para todo, un poquito de todo. Y mañana más. Mañana más. Hasta mañana. Hasta entonces.